Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Hoy continuamos con nuestra serie Crisis de invierno o crisis sistémica, examinando el papel y características de la ONU con el trasfondo de la invasión de Ucrania. Con ese fin nos acompaña don Inocencio Arias, quien ha sido embajador de España ante las Naciones Unidas entre julio de 1997 y diciembre de 2004. Fue también secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores con tres gobiernos diferentes de la democracia, UCD, PSOE y Partido Popular. Bienvenido, don Inocencio. Hola, hola, bien hallados ustedes, encantado de estar aquí. También está con nosotros Paulina Astroza, integrante del Comité Asesor del Gobierno de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción, en Chile, y titular de la cátedra Jean Monnet de la Universidad Europea en la misma institución. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias y un honor también estar con don Inocencio Arias aquí. Gracias. También tenemos a David Sarias, director del podcast y profesor de Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, David. Hola, buenas tardes. Y a Álvaro Petit, consultor político y poeta, periodista también. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas. Les habla Javier Collado, también desde la Universidad Rey Juan Carlos. Os recordamos que podéis suscribiros al programa en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También podéis contactar con nosotros en la cuenta de Twitter @culturpol y en el correo info@culturaspoliticas.es. Comenzamos. La Asamblea General de Naciones Unidas, el órgano de esta institución en el que se reúnen todos los Estados miembros, condenó el pasado 2 de marzo la invasión rusa de Ucrania y el 12 de octubre la anexión rusa de los territorios ucranianos invadidos. No obstante, ninguna de esas dos resoluciones es vinculante o tiene fuerza legal sobre los Estados miembros. Por otro lado, el Consejo de Seguridad se ha limitado a expresar una profunda preocupación por la situación en Ucrania el pasado 6 de mayo. Ya saben, otra vez, ese famoso deeply concerned en inglés, que es tan querido por los diplomáticos. Lógico, dado que, como todo el mundo sabe, en el Consejo de Seguridad se sientan 10 estados de forma rotatoria y otros 5 miembros permanentes, uno de los cuales es Rusia, con derecho de veto sobre cualquier resolución. Rusia, claro está, se apresta a vetar cualquier resolución de condena sobre sus propias acciones. En estas circunstancias se han renovado las críticas de una organización cuya estructura se creó tras la Segunda Guerra Mundial y, salvo por la sustitución de Taiwán por la República Popular China en 1971, sigue reflejando los valores y los equilibrios de poder de una era en la que, por ejemplo, buena parte de los actuales Estados miembros eran todavía colonias occidentales. La situación en Ucrania demuestra otra vez que Naciones Unidas es una organización obsoleta e inoperante. Por otro lado, la parálisis de la ONU, en este caso, lejos de ser un síntoma de inoperancia, es una característica deliberadamente introducida en la organización y que simplemente refleja la realidad del concierto internacional. Desde esta óptica, cínica o realista, según a quien se pregunte, Naciones Unidas debe operar en un mundo de la realpolitik y al garantizar poderes especiales a las grandes potencias se facilita que éstas participen de un sistema imperfecto, pero relativamente eficaz, en el sentido de que ha contribuido a evitar conflictos directos entre las grandes potencias. Mejor un mundo bajo unas Naciones Unidas imperfectas que un mundo dominado exclusivamente por la fuerza. Así las cosas, empecemos un poco por el principio, después de estas primeras pinceladas. ¿Para qué fue diseñada Naciones Unidas? ¿Cuál es su misión principal? Don Inocencio, si quiere empezamos por usted. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Las Naciones Unidas fueron diseñadas para evitar los enfrentamientos, para evitar las guerras, para evitar los conflictos y en caso de que se produjeran, para paliar sus consecuencias. Tuvieron otros objetivos totalmente secundarios en aquella época, como los derechos humanos, como la igualdad de la mujer, como el bienestar, como el desarrollo, como la protección de la infancia, como la acogida de refugiados. Esto en aquel momento era todo más o menos simbólico. El objetivo principal era evitar los conflictos, ya sean posibles, sobre todo, como usted ha dicho, los conflictos de las grandes potencias. Entonces, en relación, por resumir, dado que estamos cuatro y que todos tenemos que hablar, por resumir yo diría que en el objetivo principal, el que he dicho, de evitar, de preservar la paz y seguridad internacionales, la ONU ha hecho un papel muy, muy
muy mediocre. Y diría más lejos toda vez, ya, dado que estoy jubilado y puedo hablar con claridad. Cuando se enfrentan las grandes potencias de cualquier forma, la ONU es inoperante, totalmente inoperante. El caso de Ucrania es un caso palmario. Y si me pongo vulgar y hablando con un poco de ordinariez, diría que en esos casos la ONU es caca de la vaca. Ahora bien, en el objetivo secundario habría que darle un notable alto. En UNICEF, la protección de la infancia, la ONU ha jugado un papel muy importante en la protección de los refugiados. La ONU ha jugado un papel muy importante e incluso en materias como la sanidad ha jugado un papel relativamente importante. La OMS tiene luces y sombras, pero ha hecho cosas bastante buenas. Ahora, en el tema principal, y concluyo esta primera parte, la ONU, cuando hay el egoísmo de los países, no solo de los grandes, no solo de los 5 que tienen el veto, el egoísmo de los países es brutal, hay un enorme cinismo y la ONU se convierte en una caja de cotorras, de que se habla, pero no se toma ninguna decisión por la existencia del maldito veto. Primero voy con Paulina, luego retomo con Álvaro. Paulina, ¿estás de acuerdo con la visión de Inocencio Arias sobre esta cuestión? ¿O eres quizá algo más, cómo decirlo, permisiva, no es la palabra, no me sale ahora, con la labor de la ONU? Benévola. A ver, yo creo que lo primero que hay que tomar en consideración es la naturaleza jurídica de las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas fue creada por un tratado internacional, que es la Carta de San Francisco, de 1945, y es en esa carta donde después de todo un proceso con la conferencia de Yalta y otras conferencias, se llega finalmente a la de San Francisco. Lo que hacen los 50 estados y 51 que después firman es establecer las bases de este, comillas, nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, tomando un poco el espíritu wilsoniano que estaba cuando se creó el Pacto de la Sociedad de las Naciones y que no logró mantener la paz y seguridad internacional. Como es un tratado internacional y crea una organización internacional, no estamos hablando de supranacionalidad. Estamos hablando, en definitiva, de una organización internacional en la cual es intergubernamental entre los gobiernos, donde además fue en la conferencia de Yalta, donde Churchill, Stalin y Roosevelt determinan las normas, en definitiva, que van a regular el Consejo de Seguridad. Y es aquí, en Yalta, donde se determina, aparte que se dice que se divide finalmente el mundo, se reparten y que esto se transformó después en lo que significó la Guerra Fría, es en ese momento donde, bueno, Stalin fundamentalmente plantea esto, que para tomar una decisión que fuera en contra de los intereses de las 3 grandes potencias que iban a ser las vencedoras de la guerra, no podía ser en contra de su voluntad. Y aquí surge el derecho de veto. Son estas tres potencias, obviamente llamaron a Francia porque De Gaulle era mejor tener a De Gaulle dentro que fuera, alegando, y además a la China nacionalista. El Consejo de Seguridad, por lo tanto, tal como decía don Inocencio, su función principal es mantener la paz y seguridad internacional. El año 78 fue ampliado a 15 y el poder que tienen y que está en la Carta, y ese es el tema, está en la Carta, es fundamentalmente tomar decisiones, resoluciones del tipo decisión. Es decir, son mandatos para todos los Estados miembros. A diferencia de la Asamblea General, cuyo mayor poder es el de recomendar. Es decir, adoptar resoluciones del carácter de recomendación que no son jurídicamente vinculantes, pero que dependiendo del impacto, a veces políticamente tienen muchísima fuerza, como lo fue, por ejemplo, la resolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no podemos exigirle a la ONU más de lo que la propia ONU, los propios estados le concedieron como competencias dentro de su sistema. Y es así como el veto, para algunos el veto significó la garantía por la cual, por una mayoría de países, se evitó que se entrara en un conflicto internacional entre las grandes potencias, arrastrados por mayorías eventuales, sino que solo cuando estos quisieran votar a favor,
o no votar en contra, bueno, se mantuvo esto que la guerra fuera fría y no tuviéramos un enfrentamiento entre las grandes potencias. Sabemos todos que durante todo ese tiempo hubo enfrentamientos entre las grandes potencias, pero fuera e indirectamente. Entonces, hoy día, cuando le exigimos a Naciones Unidas ser más de lo que puede realmente ser según su propia carta, yo creo que es injusto. Yo creo que a quienes hay que apuntar es a los estados que finalmente no hacen funcionar a Naciones Unidas. Es a Rusia, es a Estados Unidos cuando ha vetado resoluciones, ha sido a Francia, a China, porque todos han utilizado el veto. Quienes más lo han utilizado ha sido Rusia y Estados Unidos, para protegerse a sí mismos o a sus aliados. Y ahí es donde el sistema se traba. Pero como lo dice don Inocencio también, Naciones Unidas no es solo el Consejo de Seguridad, no es solo la Asamblea General, es la gran familia de las Naciones Unidas, donde vemos un avance, y aparte de la FAO, la UNESCO, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde encontramos la Organización Internacional de Meteorología, donde podemos encontrar la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Unión Postal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas agencias, en definitiva, nos permiten también, por un lado, es cierto, vemos una cierta anarquía internacional, pero por otro lado, Naciones Unidas sí ha funcionado en muchos temas que si no existieran, habría mucha más cacofonía de la que existe en el Consejo de Seguridad. Yo creo que solo calificar a las Naciones Unidas por la impotencia con la cual vemos que no funciona en el Consejo de Seguridad es injusto, y solo decir que Naciones Unidas es la responsable también es injusto. Son los estados quienes no han querido que esto funcione. ¿Por qué? Por interés nacional. Álvaro. Bueno, yo, Paulina, sobre todo te diría que quizá lo que hoy queda más al cabo de la calle, para las personas que como tú o como de Inocencio no estáis, no nos dedicamos profesionalmente a esto, es que Naciones Unidas fundamentalmente es todo lo que no es el Consejo de Seguridad. Es decir, que el Consejo de Seguridad parece que ha quedado en un segundo plano, y a la vista de lo que ha sucedido en Ucrania, o de lo que está sucediendo en Ucrania, la sensación que a uno le queda observándolo desde fuera y sin ese conocimiento que tenéis vosotros, es que el Consejo de Seguridad ha quedado como una mesa en la que los grandes deciden sobre los pequeños, pero no sobre ellos mismos. Es decir, el Consejo de Seguridad sí interviene en conflictos de países que no son potencias, pero cuando hay un conflicto con una potencia involucrada, como es el caso de Ucrania, hace una declaración tibia, una condena, pero no. Y yo estoy de acuerdo con que no tiene mecanismos, quizás que es porque no está dotada de mecanismos para poder hacer otra cosa en el Consejo de Seguridad, pero que creo que una de las cosas que ha puesto de relieve, y aquí don Inocencio, que ha estado allí y ha sido embajador allí y sabe cómo funciona de primera mano, quizá me pueda llevar la contraria, pero es que como organización que garantiza la paz es un poco inoperante. El Consejo de Seguridad, todo el resto de dimensiones que tiene la ONU, Muy no. inoperante. Claro, es decir, que al final se está, no lo sé, don Inocencio, usted dirá, pero que al final creo que se está, en el ámbito internacional están jugando un papel mucho más importante la Unión Europea, incluso la OTAN, que la ONU, que en principio es el espacio creado para dirimir estos conflictos. El objetivo principal de la ONU con frecuencia no se cumple. El objetivo principal, tal como está redactada la Carta. En la Carta, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional era lo que buscaba. Y esto no se logra, no se logra. No solo cuando hay una potencia, una de las 5 grandes, está involucrada, sino cuando está un vasallo, un amigo, un monaguillo de las 5 grandes involucrado. Tampoco se logra. ¿Y esto por qué es? Porque la Carta tiene en sí, dentro de ella, tiene una monstruosidad jurídica, que es el veto omnímodo y para cualquier tema de fondo. Es una auténtica
aberración jurídica, una monstruosidad jurídica. Y dirá, bueno, es que está dentro de la Carta. Muy bien, pero es que la Carta se aprobó hace 77 años. ¿Por qué no se modifica? ¿Por qué no modifica? Aún levemente, aún decir, si un país veta cualquier resolución que quiera tomar el Consejo de Seguridad para preservar la paz internacional, si los otros miembros del Consejo, los otros 14, siguen insistiendo, un segundo veto no sería posible. O bien tendría que explicarlo, o bien si hubiese 14 que insistieran en que querían aprobarla, pasaría al mes siguiente y a la tercera vez el veto podría ser overruled, que dicen los americanos. Pero no, el veto es omnímodo y lo tienen. ¿Y por qué lo tienen estos 5 tíos? ¿Por qué lo tiene Francia? Y no lo tiene Alemania, porque perdió la guerra mundial hace 77 años. ¿Por qué lo tiene China? No lo tiene Japón o la India. Porque ya sabemos, vencieron en la guerra. Pero es que han pasado 3 generaciones y pico. El veto es una monstruosidad jurídica y nunca funcionará la ONU mientras el voto. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no se modifica? Porque estos 5 marqueses, estos 5 aristócratas, tienen el veto sobre el veto. El artículo 109 o el 111, no sé cuál es, dicen que la reforma necesitará que la aprueben los parlamentos de 2/3, tal, pero siempre que estén los 5 incluidos. Vamos, es que es de cachondeo, para la señora chilena, cachondeo en España significa que es un joke, es una burla. Imaginemos por un momento una comunidad de propietarios de un barrio de Madrid, de Barcelona, de Santiago de Chile, de Valdivia, de donde sea. Hay 194 propietarios y hay una pared que se derrumba y que puede afectar a unos 40 chalés de los 194 que viven. Entonces, 193 países dicen, hay que arreglar la pared, hay que poner dinero, hay que poner gente a trabajar. Y uno de los aristócratas dice, no, y no se arregla la pared. Bueno, es una broma macabra, es una monstruosidad jurídica. Entonces, la ONU, estoy de acuerdo con la profesora chilena, que por supuesto, como buena profesora y buena chilena, tiene una visión más romántica de la ONU de los que la tenemos los que hemos estado allí. Yo he estado 7 años. Pero yo le alabo ese romanticismo de la ONU, porque la ONU, si no existiera, habría que inventarla. Habría que inventarla de otra forma. Entonces, esta ONU no tiene remedio. Habría que 50 países de la ONU, y algunos serios, no pequeñitos como Islas Mauricio, tenían que decir, si ustedes no reforman el veto, yo me voy. En cuanto 50 o 60 dijeran eso, si usted no reforma el veto, yo voy, tendrían que reformarlo. Pero claro, es que es un poder omnímodo y absurdo, porque venció una guerra hace 77 años. ¿Por qué no hay ningún país africano como miembro permanente? Porque ellos no quieren. David. Bueno, pues lo ha cerrado muy bien don Inocencio para dejármelo un poco votando, porque yo lo que le llevo dando vueltas desde tomando una postura realista es justo la posición contraria. Además, me ha sorprendido mucho don Inocencio que tenga una posición en el fondo tan idealista, que él, don Inocencio, corríjame si me equivoco, pero me da la impresión de que usted considera que se puede hacer mejor. Cuando mi impresión era, y además lo comento mucho en clase, era más parecida a la de Paulina, en el sentido de que, a ver, el sistema internacional es lo que es y está basado en la fuerza. Y la ONU sencillamente recoge esa naturaleza. Antes Paulina lo ha dicho varias veces, es culpa de los estados. Yo no sé si estaría de acuerdo conmigo cuando digo no es culpa de los estados individuales. Es culpa de los estados, que además tiene una constitución totalmente ventajista para 5, pero es culpa de los estados, claro que sí. Sí, pero don Inocencio, bueno, lo que yo iba a decir es que es culpa, sí, de los estados, claro, pero de la naturaleza de las relaciones internacionales. Es una naturaleza hobbesiana en el que cada estado miembro, cada estado miembro y no miembro, cada estado busca sus propios intereses, es responsable ante su propia población, digamos, y pues esto es la realidad, que nos puede parecer mejor o peor, pero es lo que hay. Y Naciones Unidas refleja esa naturaleza
Por eso yo, don Inocencio, cuando me decía cuando usted decía que le parecía una aberración el veto, o hablaba de estos 5 aristócratas, yo creo que Paulina también lo ha comentado diciendo, pero bueno, es que son los 5 fuertes. Es que la opción era... ¿Por qué son los 5 fuertes? ¿Y Alemania? ¿Cómo Alemania puede estar fuera de ese Sanedrín privilegiado y Francia puede estar dentro? Pero si Francia perdió la guerra mundial. Bueno, pero don Inocencio, no, es que me interesa mucho este comentario, porque además nos permite mover el debate. Una cosa es que eliminemos el veto y otra que modifiquemos cuáles son los grandes. Yo no querría eliminar el veto completamente. Ahora querría modificarlo. Tal como está concebido, es una aberración jurídica. Es que han pasado 77 años. Pero yo no querría eliminarlo del todo. El veto habría que matizarlo. Y, por ejemplo, que ya he dicho antes, si se va a una tercera votación y sigue un solo país yendo en contra de la voluntad de 193, si eso es una monstruosidad jurídica, que es el mundo de Kafka, es el mundo de Arniche, es una cosa de Gila, de Alfonso Paso, es una broma. En realidad, lo que, si le entiendo bien, don Inocencio, lo que viene a decir de una forma muy resumida es que lo que hay que hacer es que el sistema está bien, pero hay que repensarlo con respecto a los 77 años que han pasado de margen, que esos derechos históricos por una constitución en un momento histórico muy determinado del final de la Segunda Guerra Mundial ahora carecen de sentido. Por ejemplo, claro, exactamente. El poder es omnímodo, es excesivo, porque ganó una guerra hace 77 años. El poder es excesivo. Y segundo, lo está detentando países que hoy en día no son los más relevantes del mundo. Es decir, hombre, Francia tiene la bomba, tiene el poder nuclear, y Alemania no lo tiene, pero porque Alemania ha renunciado a ello. Pero ¿y Japón? ¿Cómo Japón puede estar fuera? Pero es que no puede ser. ¿Y cómo aumentamos el número de aristócratas? Si ya estamos mal con 5, ¿cómo creamos otros? El veto es una aberración. Y luego queremos olvidarnos, porque como Naciones Unidas hace otras cosas, y algunas las hace bien, que también ahí podríamos escarbar. Por ejemplo, la OMS, que la piropeamos con frecuencia, cuando empezó la pandemia fue a China y su presidente empezó a pastelear para no culpar a China. Algo que es totalmente increíble. Y luego, si pensamos en los derechos humanos, pensemos que en el Consejo o Comité, o como se le llama, de Derechos Humanos, está con frecuencia sentado Irán, China y Cuba. Pero por el amor de Dios. Y eso en las Naciones Unidas sacrosantas, eso es caca de la vaca, como yo he dicho antes. Álvaro quería apuntar algo, luego le doy paso a David que quería... Sí, pero es que hay retomando una idea de David, de Inocencio, a mí hay una cosa en lo que está diciendo que me sorprende, y es que usted no es que haya estudiado las relaciones internacionales, sino que las ha protagonizado. Entonces... Bueno, con papeles de segundo grado. Yo no bueno, bien, pero ha sido embajador, no he sido canciller, ni premio, o sea, mi papel... No, eso no, pero... figurante, pero está allí, he visto la corrida, he visto... Claro, pero sabe que en la naturaleza, que en las relaciones internacionales, los buenismos se quedan en discusión, en declaraciones rimbombantes, que lo que importa que cada país defiende sus intereses y los intereses de los países alineados con él, que no hay caridades posibles. Cierto. Entonces, ¿por qué no se va a reformar el Consejo de Seguridad? Porque no, a los miembros del Consejo de Seguridad, y aquí lo retomo con Paulina, que estaba hablando de eso, porque los países que forman parte del Consejo de Seguridad no lo quieren reformar, así de simple. No, los 5, los demás todos queríamos reformar. Claro, no, los 5. Claro, no lo quieren hacer. Seguridad, y yo era un furibundo partidario de la reforma, como era Italia, como era México, como era Argentina, como era Nigeria. Todos queríamos reformar, pero con los señoritos no se puede, son marqueses. Los demás somos miembros de la gleba, somos lacayos. Y eso, 27 años después de la Guerra Mundial, es inadmisible. Paulina, retoma, por favor, tu argumento, que supongo que te ha entrado una llamada y el sistema ha colapsado, ¿no? Se cayó mi sistema. A ver, lo que quería decir es que se había hecho una afirmación respecto a que las Naciones Unidas solamente intervenían cuando los 5 grandes querían actuar respecto de estados pequeños. Yo creo que no es verdad, porque
una ocasión también de estados intermedios. Por ejemplo, la primera guerra de Irak se hizo con el consenso de los 5 grandes. En alguna ocasión con algún estado intermedio, pero en otras ocasiones no intervienen ni con pequeños ni grandes porque hay un cliente de ellos, un lacayo que está en el tema. A ver, dos cosas ahí. Una, que en el caso de la guerra de Irak del 98, China se abstuvo y obtuvo el voto favorable de Rusia cuando recién estaba debutando como Rusia nuevamente y no como Unión Soviética, más el voto de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Pero China se abstuvo. Y además ha habido casos en los cuales Naciones Unidas, sobre todo estos 5, no intervienen, sea porque están sus aliados involucrados y por lo tanto vetan, o porque sencillamente no tienen intereses, no tienen ningún interés de intervenir porque no hay recursos naturales, porque geopolíticamente no les interesa, porque no van a enviar fuerzas de los Estados Unidos o de otro, entonces tampoco quieren intervenir porque no ven mayor interés nacional para poder hacerlo. Porque generalmente, ¿quiénes son los que ponen las Fuerzas Armadas? Porque sabemos que Naciones Unidas no tiene militares propios, son los estados los que ponen a disposición de Naciones Unidas sus Fuerzas Armadas. Y muchas veces los estados, dependiendo de donde sea, no tienen interés sencillamente de poner sus soldados. Y ahí tenemos el desastre en Somalia, por ejemplo, o lo que pasó con el genocidio en Ruanda, o podemos encontrar otros casos donde sencillamente Naciones Unidas no interviene porque no tiene interés nacional. Ahora, sí ha habido intentos de modificar el Consejo de Seguridad en dos sentidos. Primero, se ha intentado de modificar en el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque se ha señalado que efectivamente estos nacieron en Yalta y son estos 5 grandes miembros que respondían a la lógica del año 45, que eran los vencedores de la guerra. Por eso ni Japón ni Alemania están dentro. Pero sin embargo han pasado más de 70 años y hace tiempo ya que varios han dicho que, en primer lugar, el Consejo de Seguridad no representa a todas las áreas geográficas o a todos los grupos regionales. Y por lo tanto, tanto América Latina y el Caribe como África han pedido un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y es ahí donde, por un lado, Brasil con Argentina han estado planteando esto. Que nunca van a tener. Bueno, y por otro lado, también estaba por parte de África, Nigeria, estaba Egipto, estaba Sudáfrica también planteando. También Alemania y Japón han dicho que ellos hoy día, ya ha pasado más de 70 años, no se les puede seguir reprochando la responsabilidad de las guerras mundiales, además son de los que más colaboran en todo lo que significa a la cooperación al desarrollo, a la ayuda humanitaria, justamente son estos países tecnológicamente, en cuanto a crecimiento económico, o sea, tienen mucho también, no tienen el arma nuclear, a diferencia de los 5, pero que también merecen un puesto en el Consejo de Seguridad. Bueno, esta ha sido una propuesta que, tal como lo decía don Inocencio, no ha pasado, porque esto significa que pierden poder las 5 grandes potencias que están. Y como ellos se amarraron tanto el poder de decisión, que para poder modificar la carta hay veto. Y ellos han vetado. Y por otro lado, ha habido propuestas para regular el veto, sobre todo en el caso en que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en algún lugar y no se quiere intervenir porque alguno de los 5 grandes quiere proteger al Estado que está cometiendo estos crímenes de lesa humanidad en un lugar o violaciones graves a los derechos humanos. Y en este caso hubo una propuesta francesa con México, si no me equivoco, donde se propuso que en los casos de crímenes, de los delitos internacionales o los crímenes internacionales, que ya están definidos, que son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de agresión, no operara el derecho de veto. Que en ese caso específico no operara el derecho de veto. Pero sin embargo tampoco pasó. Hubo un plan que presentó Kofi Annan en su momento, también el sentido de modificación tampoco pasó, porque yo sigo insistiendo en que las Naciones Unidas refleja el poder de los estados, y en esto estoy de acuerdo con David, en el sentido que sencillamente Naciones Unidas refleja lo que es la sociedad internacional. Es el interés nacional. Y
si bien estamos hablando de todo lo bueno que hace Naciones Unidas con todos los otros órganos, que si no existieran, o sea, tendrían que existir, si no los aviones no podrían volar, porque no se pondrían de acuerdo nunca en qué rutas tomar, si no fuera por la Organización de la Aviación Comercial Internacional, o no llegarían las cartas, ni los correos, ni las encomiendas, si no tuviéramos la Unión Postal Universal, o de Unión de Telecomunicaciones, o no tuviéramos la Organización Internacional del Trabajo, o todas las otras instituciones. Pero efectivamente el Consejo de Seguridad responde a una lógica de la Guerra Fría, con los ganadores de la Guerra Mundial. Y eso hoy día está absolutamente desconectado de la realidad internacional. Y ahí es donde se produce el desfase, pero los estados no quieren soltar. Y ahí es donde está el choque. Le damos una buena nota a la ONU en muchos campos, en algunos campos muy buena, en otros notable, tirando al sobresaliente, pero en el tema, repito, básico, es totalmente inoperante, y no van a ganar nunca. Y tratando de resumir, en relación a la posible reforma que usted ha esbozado, yo estaba allí cuando se intentó hacer esa reforma, era totalmente irrealizable, primero porque los 5 grandes, a alguno de ellos no le importaba que entrara otro. Pero, por ejemplo, Estados Unidos quería que entrara Japón en el Consejo de Seguridad, pero China no quería, claro. Exacto. China se callaba y movía a sus peones para que no entraran. Pero luego, por otra parte, los africanos nunca se pusieron de acuerdo sobre quién podía ser candidato. Era Nigeria, era Sudáfrica, era Egipto, y luego, por otra parte, Brasil iba muy sobrado. Brasil, el país del futuro, el eterno país del futuro. Cuando yo empecé la guerra diplomática hace unos 95 años, ya era el país del futuro, que iba a ponerse a la altura de Estados Unidos, y sigue estando ahí en el país del futuro. ¿Por qué íbamos a meter a Brasil en el Consejo de Seguridad y no meter a México? ¿Son más guapos los brasileños porque tienen una lengua más suave? ¿O porque tienen las niñas de Ipanema? ¿O porque el Brasil era su campeón del mundo de fútbol? ¿Por qué no metíamos también a México? Eso era irrealizable. Yo estaba en el grupo y luego estábamos un conjunto de países como México, como Egipto, como Italia, como nosotros, como España, que lo que no queríamos es que se ampliara, porque si ampliaba, ¿cuánto iban a meter? ¿A 2, a 3, a 5? Íbamos a tener otros 9 países con la capacidad del veto. Bueno, eso es realizable. Y la propuesta de Kofi Annan era muy bonita, pero era para lenguaje, era verborrea. Y bueno, Francia, por supuesto, Francia se apunta a un bombardeo con tal de hacer titulares en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de causas buenísimas y justas, pero nada, eso no tenía ningún recorrido. Y el ejemplo actual es el ejemplo que tenemos más evidente, cómo en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Es decir, Putin ha bombardeado edificios civiles sabiendo que eran edificios civiles, porque hoy en día con la presión de las armas se puede saber. Nunca será llevado ante un tribunal, Cuanto en el campo, repito y reitero, en el campo de preservar la paz y seguridad internacionales, la ONU con frecuencia es inoperante. David, ¿querías apuntar algo? Sí, bueno, en realidad lo he comentado ya, lo han comentado entre Paulina y don Inocencio, porque lo que yo iba a hacer un pequeño resumen, es decir, bueno, estamos de acuerdo en que la organización tiene que reconocer la naturaleza de las relaciones internacionales. Por lo tanto, a las grandes potencias se le tiene que dar algún tipo de mecanismo de ejercer su estatus de gran potencia, que no sea manu militari, es decir, el veto. En realidad, tanto Paulina como Inocencio... David, ¿cuántas son las grandes potencias? ¿Quiénes son las Claro, grandes? ahí voy. Si le voy a preguntar, me lo va a decir usted, don Inocencio, me lo va a decir usted y Paulina. En lo que estamos, creo, todos de acuerdo es que la organización está obsoleta no por la naturaleza del veto, sino por quién lo ostenta. Porque, pues, aquello se hace en el año 45... Por las dos cosas, ¿eh? Por las dos cosas. Por quién lo ostenta y porque exista como tal con el poder omnímodo que tiene. Por las dos cosas. Pues, entonces yo le iba a preguntar, y lo habéis sacado vosotros. Es decir, porque además yo estaba pensando en India y Pakistán. Porque un candidato definitivamente claro para ocupar un puesto en el Consejo, en este nuevo Consejo de Seguridad expandido es la India. Claro. Claro, los pakistaníes
ipso facto tienen un derrame cerebral colectivo y se van a negar en redondo. Claro. Argentina o México y Brasil. Si ofreces a Argentina, los chilenos, pues igual que con los pakistaníes con India, no tan mal, pero casi casi. Entonces, a la hora de abrir este melón del Consejo de Seguridad, habéis cargado las tintas en los miembros actuales. Y yo quería pasar la pelota a decir, no, los miembros actuales y los no miembros también, porque quiero estar yo. Y si está mi rival, entonces ya no. Y todas las potencias medianas tienen rivales. Porque en África, ¿quién cogemos? Marruecos. España se va a oponer. Argelia se va a oponer. Entonces, Marruecos nunca está en el partido de fútbol. Argelia está un poquito. Marruecos nunca está. No, pero, don Inocencio, yo le decía un ejemplo aleatorio. Cualquier ejemplo que cojamos, entonces, y recordemos, cuando se forma el Consejo de Seguridad, se hace manu militari. Es porque Europa está destruida, Japón está destruido y los vencedores son vencedores, pero en el sentido más radical de la palabra. Es que esto voy más lejos. Cuando se impuso el veto, había varios países, fundamentalmente Filipinas, que fue el que llevó en San Francisco la voz cantante de ese terreno, pero seguida por México, que también jugó un papel importante, y por otros países que decían que no se podía firmar una carta, una constitución de la Sociedad Internacional con esas características. Y entonces los 5 grandes, entre ellos el Yankee, el americano, el Yankee Connally, desde la estrada donde estaba, dijo, ¿pueden ustedes volver a su casa diciendo que no se aprueba el veto? Pero van a volver ustedes sin carta de la Naciones Unidas. Y la rompió en 8 o 10 pedazos, hizo el histrión, lo tiró y no hubo nada que hacer. Y todos los que participaron en aquel dictat que marcaron los 5 grandes han escrito memorias diciendo que se les impuso que si no, no había ONU. Si no se aceptaba el no había ONU. Y nunca se va a reformar, porque el artículo este que citaba antes, el 109 o el 111, es un artículo que da bochorno. Pero en fin, estoy acaparando la palabra. Adelante ustedes. No, yo les iba a preguntar, antes de abandonar y pasar a lo que ustedes han llamado objetivos secundarios, y lo habéis llamado vosotros así. Imaginemos, don Inocencio, vamos a ponernos un poquito optimistas, que se puede reformar, que se crea una situación en la que la reforma es posible. Por ejemplo, porque el sistema genera tal crisis, una crisis de tal profundidad que pues, se haga evidente. Camino de eso vamos, también te digo. Por eso lo digo. ¿Cuáles serían, en opinión vuestra, cuáles serían los países candidatos? Porque ya ha quedado claro, ya nos habéis dejado claro, la solución es ampliar el Consejo, no eliminarlo, sino ampliarlo. Entonces, primero, ¿cuáles serían los países idóneos para generar hay tantos idóneos que el Consejo no podría operar. Sería ineficiente en cuanto, en vez de haber 5 permanentes, hubiese 13, porque al final teníamos que llegar a 13 o 14. ¿Por qué se va a meter a la India y no a Japón? ¿Por qué se va a meter a Brasil y no a México? Brasil, que tiene 168 mil habitantes y México 143. Bueno, pero México, desde un punto de vista de derecho internacional, es un país potente. ¿Por qué se va a meter a Nigeria y no a Sudáfrica o a Egipto o a Argelia? Esto no tiene una fácil solución. Y entonces, si se metiesen bastantes miembros, eso se convertiría en inoperante. Paulina. Sí, yo creo que es difícil esa solución. Yo me iría más por el lado de tratar de regular el derecho de veto. Creo que la propuesta de Francia era una propuesta interesante porque justamente han ocurrido hechos en el mundo en los cuales se están cometiendo crímenes internacionales, como el mismo caso hoy día en Ucrania, y en los cuales el sistema permite que se vete la resolución y el Consejo de Seguridad no pueda adoptar una decisión. Entonces yo iría más por esa vía de regular el derecho de veto en determinadas circunstancias donde la población civil está viviendo realmente una situación de crimen internacional en la cual el veto no pueda impedir el funcionamiento de Naciones Unidas. Profesora, Y además... no lo van a ¿Perdón? aceptar. Los 5 grandes nunca lo van a aceptar. No seamos exigentes. ¿Se puede pensar que China, con el problema uigur, va a aceptar eso? ¿Se puede ver que Putin o el heredero de Putin, el hijo putativo de Putin,
va a aceptarlo, pues no se puede. Incluso los yanquis que van de buenos por el mundo, los gringos, lo dudo. Es que eso no tiene recorrido, es que tenemos que hacer como un walkout, tenemos que irnos 60 países, no 15 países, 65, 80, es decir, ¿quiere usted reformar el veto? No, pues ahí se quedan. Good morning, ¡mua, mua! 2 besos y hasta luego. No tiene solución. He estado 7 años allí. No, ustedes, los profesores, y ustedes y los españoles igual, en eso nos parecemos mucho los americanos y los españoles. Yo hablo con un catedrático español cuando hablo y de los derechos internacional público, y tienen ese romanticismo de que la comunidad de naciones, que todos debemos ser buenos, pero sí, pero es que los países son cínicos, los pequeños y los grandes no lo van nunca a permitir. Y Francia no renunciaría. Francia, como decimos en España, tiene mucho postureo, pero luego Francia dijo en un primer momento, en el año 45, cuando empezó la conferencia, en mayo, o un poquito antes de mayo, que esto del veto, que tal, cuando la metieron dentro y la metieron en la cama, dijo, bendito sea el veto, I love it. No hay nada que hacer, reforma no hay nada que hacer. Es que el artículo este del 109 creo que es demasiado gente, que dice, toda modificación de la presente carta recomendada por la conferencia de 2/3 entrará en vigor una vez que haya sido ratificado conforme a las reglas constitucionales respectivas por los 2/3 de los miembros de las Naciones Unidas. Y aquí viene el párrafo ominoso, vergonzoso, que es caca de la vaca, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es una burla, esto es una burla al sentido común, una monstruosidad jurídica. En el año 2022, una guerra mundial que terminó hace 77 años, es una burla. Pero permítame, don Inocencio, pone sobre la mesa un poco la hipótesis, ¿no? O el desideratum casi de una salida masiva, o al menos una amenaza de salida masiva de 70, 80 países. No va a pasar. Que evidentemente tampoco va a pasar, igual que la reforma no va a pasar, del veto. Eso también es bastante iluso. Claro, aunque lleguemos a esa circunstancia... Pero peor aún es que... La cuestión es si sería bueno que pase, que es un poco a lo que yo voy, quiero decir, porque al final volvemos a una situación pre-Primera Guerra Mundial casi, de diplomacia de nuevo sin luz ni taquígrafos, ¿no? La idea sobre la que surge esta comunidad. La única hipótesis, igual que Putin no va a tirar la toalla si no le matan un día 4.000 personas, al día siguiente 7.000 y otro día 8.000, si hay un goteo de cadáveres, no va a tirar la toalla. Los grandes no se van a convencer si la gente le dice, bueno, adiós, good morning, hasta luego, nos vamos. Pero no va a ocurrir, cierto. Paulina, ¿cómo aunque sea una visión más voluntarista, cuál sería tu visión de esto? Porque creo que tú tienes una opinión un poquito distinta, ¿no? Sí, o sea, lo primero aquí bueno, si me pongo súper jurista, la Carta de las Naciones Unidas, así como el caso de la Unión Europea ante el Tratado de Lisboa, no tiene norma para salirse de la ONU. Hay norma para entrar, no para salir. Lo mismo que pasaba con los tratados constitutivos de la Unión Europea, hasta que la incluyeron, el famoso artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, y vemos cómo está el Brexit y cómo ahora quieren entrar, porque pese a todo lo que puedan criticar de la Unión Europea, que también en política exterior podemos decir que en algunos casos es bastante inoperante, resulta que es mejor estar dentro que estar fuera. Y esa lógica yo la utilizo también para la ONU. La ONU tiene muchas cosas criticables, tiene y sobre todo el Consejo de Seguridad y sobre todo el veto, pero creo que salirse hace más frío fuera que dentro. Y además, que no se van a salir ni 20, ni 30, ni 50 países, porque además obtienen mucho, no por el Consejo de Seguridad, sino que por otras vías, fondos de Naciones Unidas, porque mal que mal, aquí también seamos realistas, el que paga 1/4 del presupuesto son los Estados Unidos. Y por lo tanto, eso se reparte también. Paga algo menos ahora. 22%, es el 22% que ha pagado tradicionalmente, pero de todas maneras, es Estados Unidos quien tiene gran parte de la carga financiera de los estados. Por lo tanto, si vemos el porcentaje de países, muchos países
que no pagan ni siquiera el 2% del presupuesto de Naciones Unidas, pero se ven beneficiados a través de todas estas otras agencias, no se van a retirar. Entonces, pasa mucho eso, y eso también es realismo político. Eso no es ni idealismo, ni voluntarismo, es realismo político. No estoy hablando de los países muy modestos que no pagan ni siquiera el 0,5%, ni el 0,1%. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de países de peso como México. Rusia paga muy poco. Bueno, Rusia le han subido ahora. Mire, cuando yo estaba en Naciones Unidas hace, no sé si me acuerdo si era 12 o 12 años, Rusia y China, las dos juntas, pagaban menos que yo, lo cual era un sarcasmo. Era otra de las machadas de la ONU. China y Rusia pagaban menos que España. Tampoco España es una gran potencia económica, es una potencia, bueno, razonablemente bien económica, pero no. Eso se está ahora corrigiendo, eso sí, la contribución económica, pero el tema clave es lo que hemos hablado. Esto la reforma no es posible tendrían que irse 60 países de un tamaño serio, tendrían que irse la propia Alemania, tendría que decir, pero ¿cómo es posible que Francia, que en realidad perdió la guerra mundial como yo, tenga el veto y no tengo ni el semiveto? Que Japón lo hiciera, que la India lo hiciera, entonces veríamos si no cambiaban. Si la India y Japón decían que se iban, y Nigeria y Egipto decían que se iban, y España y Italia y Alemania, veríamos si no cambiaban. Lo que ocurre es que eso no lo van a hacer, usted lo ha dicho bien claro, no lo van a hacer ninguno. David. Sí, yo quería hacer una última pregunta, porque además no quiero porque bueno, nos acercamos ya a la hora y no quiero perder la oportunidad de preguntaros a vosotros dos por vuestros perfiles. Don Inocencio, ya me lo he dicho varias veces, que Naciones Unidas ha tenido historias de éxito en lo que es no mollar, es decir, pues ayuda al desarrollo, igualdad de la mujer, derechos humanos. Infancia, que la última iteración de estas cuestiones no mollares es la famosa Agenda 2030, que además es complejísima, es grandísima y ahí está todo. Desde la agenda que aprueba la ONU y se fija una meta al cabo de 18 años, pasados 18 años se ha cumplido el 20%. Esa es la media. O sea, pero la retórica es muy bonita. Aquello hablar y hablar, pero luego el cumplimiento, el objetivo 2000, etcétera, etcétera. Pero algo se avanza, pero yo voy aquí y os lanzo la pregunta a los dos, porque yo tengo la sensación de que la opinión pública compra la retórica. Y capaz una retórica que Naciones Unidas utiliza para autolegitimarse. Aquí vamos todo de la paz, del desarrollo, del cambio climático. De hecho, la estética es como un arcoíris, ¿no? Uno está esperando ver salir al unicornio de un momento a otro, allí pastando por el arcoíris. Y yo me pregunto en qué medida esto en realidad está perjudicando a la propia institución. A ver, la función mollar de Naciones Unidas es prevenir guerras. Se acabó. Y el resto, yo me pregunto si no tendrían que llevarse a otra institución separada de Naciones Unidas que se dedique a otras cosas, como por ejemplo pues el desarrollo o la salud, como la Organización Mundial de la Salud. Mi impresión es que cuando Naciones Unidas adopta estos roles, que luego no se cumplen y que no les son propios, porque está para otra cosa, en realidad contribuye al deterioro de su propia imagen, a esa propia percepción de esto es una FIFA que no sirve para nada, que es una gran tomadura de pelo. Es esta organización de retórica vacía. Entonces, la combinación de estas agendas con la negativa, digamos, a reconocer que las relaciones internacionales son lo que son y que en Naciones Unidas el objetivo es el que es el de minimizar y mantener conflictos bajo control. Ya está. No es imponer la paz universal, que eso no se puede. Es que el sistema que tenemos sea lo menos violento posible. Entonces, no sé si se me ha entendido bien la pregunta, que en realidad es doble. Es en qué medida esta retórica buenista en realidad perjudica a la organización. Y si no convendría que la organización fuera un poquito más realista a la hora de comunicarse con el público internacional. O igual os parece fenomenal, lo de la Agenda 2030 y pensáis que no, que contribuye a... Bueno, las Naciones Unidas están en un momento de claro desprestigio, de claro excesivo desprestigio, pero está ahí. Las Naciones Unidas en los países importantes ya son vistas como no se les hace en mayor caso.
porque el tema del Consejo, el tema de Ucrania, por ejemplo, poluciona, mancha todo lo bueno que hace Naciones Unidas. Naciones Unidas está probablemente salvando la vida a 80.000 niños en el mundo, está acogiendo a 40.000 refugiados, impulsando a países para acoger a los refugiados, pero como ven que en Ucrania se viola, se pisotean los derechos humanos, se pisotea el derecho internacional y Naciones Unidas es impotente por el veto ruso, entonces el desprestigio de Naciones Unidas es inevitable, aunque esté haciendo paralelamente cosas buenas. Es el tema del Consejo de Seguridad lo que poluciona la impotencia del Consejo de Seguridad, el veto, lo que poluciona otro que hace Naciones Unidas. Por ejemplo, el tema incluso de la OMS tiene lunares, pero ha hecho cosas muy buenas. Sin embargo, uno ve una persona que hace titulares. Hace titulares el Consejo de Seguridad. Lo demás no hace titulares. Aparece de vez en cuando en la prensa y el Consejo de Seguridad, ¿qué ve? Pues que si Israel hace una tropelía con los palestinos, Estados Unidos lanza el veto. Y que si Rusia ya hace la tropelía de las tropelías, que es crímenes contra la humanidad, ella misma lanza el veto y no se puede discutir el tema de la seguridad. Eso es lo que hace titulares. Paulina. Sí, la verdad es que no se pueda discutir, porque de hecho tanto el 24 de marzo como el 12 de octubre recién pasado, se ocupó lo que se llama la resolución Pro Paz, que es la resolución 377 de Naciones Unidas, que se dictó para el caso de la guerra de Corea. Y esto permite que cuando el Consejo de Seguridad no adopta una decisión porque los 5 miembros permanentes no están de acuerdo, se puede, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamar a una sesión extraordinaria para pronunciarse sobre el tema. Y nosotros sabemos perfectamente que esa resolución no es jurídicamente vinculante, pero es políticamente importante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que tanto en estas dos fechas que les he dado, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado y en la primera, 140 estados votaron a favor de la condena a Rusia, 5 votaron en contra y 35, creo, 30 se abstuvieron. En el caso de la resolución que se dictó la semana pasada, el 12 de octubre, 143 estados votaron a favor, 5 votaron en contra y 30 se abstuvieron. Hay un mensaje político fuerte igual. Sabemos que no es mandatorio, con esto no se va a intervenir militarmente, con esto no se va a terminar la guerra, pero de todas maneras, la Asamblea General de las Naciones Unidas se presenta y tiene una voz, pero absolutamente mayoritaria contra lo que está ocurriendo. Pero esta es la realidad de lo que ocurre en el mundo. Una vez más me habla la profesora bien intencionada. Una vez más, esto no vale para nada. Las dos resoluciones de la Asamblea General no valen para nada. Aparte que olvidamos un hecho importantísimo. China e India se abstuvieron. 3.000 millones de personas del mundo, sus gobernantes, se abstuvieron, no condenaron a Rusia. Por lo tanto, eso ya es un punto flaco. Pero por otra tampoco parte, tampoco votaron en contra. Pero bueno, pues se abstuvieron, pero viendo un caso tan flagrante de pisoteo de los derechos humanos, un caso de crímenes de guerra. Bueno, pero vamos al caso. ¿Qué repercusión ha tenido eso en la prensa? Sí, los diplomáticos y los catedráticos de internacional, los profesores, dijimos, hombre, la Naciones Unidas ha hablado, pero ¿qué repercusión tiene? Cero, no nos olvidemos, cero. Eso, lo que hace la Asamblea, desde un punto de vista, usted lo ha dicho, no es vinculante, lo que hace la Asamblea no vale para nada. Desprestigia un poquito al violador, un poquito en ciertas capas de ciertas poblaciones. Nada. Lo que hace la Asamblea, sí, la resolución que usted dice de Corea era muy importante. En aquel momento, como estaba el Consejo de Seguridad trabado, porque estaba Rusia ausente, pudo valer para algo. Se montó la operación de rescate de Corea del Sur. Pero ahora mismo no vale para nada, para nada. ¿Quién se acuerda ahora de eso, de la resolución del otro día? Nada. En 4 o 5 cátedras y en 7 o 8 diplomáticos aficionados a la ONU, nada más. No vale para nada lo de la Asamblea, para nada. Profesora, me interesa sobre todo porque como nos hemos basculado un poco hacia Ucrania,
su opinión sobre lo que preguntaba David, ¿no? Si el resto de iniciativas tan grandilocuentes quizá de la ONU, como es la propia Agenda 2030 que él mencionaba, y la falta de cumplimiento, como mencionaba también don Inocencio, ¿no? En niveles del 20% muchas veces cuando pasan décadas, supone un desprestigio para el organismo internacional, o considera que debe seguir haciéndolo en aras de ir avanzando al menos ese 20%. Yo creo que tiene que seguir, porque sobre todo muchos de los objetivos de la Agenda 2030 se vieron retrasados muy fuertemente por la pandemia. Eso hay que reconocerlo en el contexto actual, especialmente en América Latina y el Caribe, donde somos el continente que, si bien no ha tenido la mayor cantidad de contagios, sí ha sido el continente al cual le ha afectado más fuertemente los efectos de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista económico. Y eso hace también que los estados hayan visto retrasados el cumplimiento de lo que son los objetivos de 2030. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo en eso, o sea, sino ¿cuál es la alternativa? Y aquí es plantearnos con un mundo hobbesiano en el cual estemos en una anarquía internacional, donde no existan normas internacionales, principios del derecho internacional, que al menos en parte limite la voluntad de los estados que tienen el poder, cuando hablamos de potencia, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de potencias nucleares. Creo que aquí tiene que haber una mezcla de realismo, por un lado, a través de la disuasión, que también funcionó en la época de la Guerra Fría, y eso es una cierta paradoja, que fue la disuasión nuclear también la que mantuvo la paz y seguridad internacional. Por un lado, la disuasión, y por otro lado, tiene que haber normas internacionales, y aquí me voy al lado más de Grocio, o tal vez una tesis más kantiana, en que deben existir parámetros internacionales que demuestren que lo que está haciendo Rusia, de lo que está haciendo, qué sé yo, lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en muchos países donde se violan los derechos humanos, donde se están también violando principios del derecho internacional, bueno, sean normas que rijan la conducta de los estados, ya sea por utilitarismo, sea por convencimiento, sea por voluntad, pero debe existir, porque si no, sencillamente, hace rato que el mundo ya no existiría. Y en eso creo que Naciones Unidas ha cumplido su función. No tuvimos un enfrentamiento tampoco entre las grandes potencias en el tiempo de la Guerra Fría, no tuvimos una tercera guerra mundial. Y aquí también juega este equilibrio entre las potencias. Y eso, de alguna manera, hay que considerarlo al momento del análisis internacional. David y Álvaro, os pido mucha brevedad, por favor. Bueno, yo era un poco por replicar a don Inocencio y recogiendo la idea de Paulina. Por salir de Ucrania, pero bueno, antes de salir de Ucrania, yo creo que el valor que tiene lo que está haciendo ahora mismo Naciones Unidas, evidentemente están limitados porque no pueden hacer nada porque Rusia tiene el derecho de veto. Muy bien. Pero lo que sí ha manifestado la organización es el aislamiento de Rusia. Y esto es importante. Yo estaba pensando en la Segunda Guerra de Irak. Las Naciones Unidas y lo que vehicula Naciones Unidas garantiza que Estados Unidos pierde la paz. Ellos van a ganar la guerra, pero perdieron la paz por esa situación de aislamiento que quedó perfectamente reflejada en las continuas disputas y las continuas resoluciones. Al final van a la guerra y no se sabe muy bien si aquello es legal o no. Si nos planteamos el caso de China, China está jugando en el fondo con la ambigüedad. India, Modi, en la reunión de la cumbre de Samarcanda, estaban jugando con la ambigüedad porque ellos saben que quieren jugar un papel influyente, sobre todo en los países emergentes, y oye, explicarle a un país soberano que tú estás justificando que otro país soberano agreda a un tercero, es que esto es difícil de explicar. Y tanto China como India están jugando con la ambigüedad. La organización recoge ese aislamiento de Rusia. Y eso entiendo que tiene un valor en sí mismo y además es lo más que se puede esperar del concierto internacional. Porque la alternativa, ¿cuál es? Atacar a Rusia o crear una organización que Rusia va a encontrar intolerable y de la que va a estar fuera, que es la disyuntiva que tenían con Stalin. Entonces yo creo que esto tiene un valor. La idea esta de la opinión pública global tiene un valor y el nivel simbólico de reflejar la posición de cada país dentro de la propia institución, cómo refleja su situación real.
especialmente en casos como este o el de Estados Unidos con lo de Irak. Entonces, no sé si esto lo veis así, especialmente don Inocencio, no sé si este argumento medio lo compra. Y la segunda parte, Paulina, que esta es para ti. No compro la mitad, pero vamos a dejar que hable el Álvaro, ¿no? Vale, pero después telegráficamente digo lo que pienso, telegráficamente. Vale, y luego, bueno, pues si no, don Inocencio, contésteme usted y luego le paso la pelota a Paulina. Bueno, pues si Álvaro quería decir algo, que lo diga. No quiero acaparar. Yo puedo contestar telegráficamente lo que han dicho, pero... Conteste, porque si no nos desperdigamos. Yo tengo una cena y ustedes no sé si la tienen. Bueno, primero, el tema de Irak. Estados Unidos estuvo relativamente aislado y desde luego la ONU no votó en contra de la intervención de Estados Unidos en Irak. La ONU se abstuvo porque si llega a votar la condena, Estados Unidos hubiese vetado eso. Y si llega a intentar votar la aprobación, Francia hubiese vetado. No Rusia ni China. Francia era la que vetaba lo que quería hacer Estados Unidos. Pero la ONU, en contra de lo que ha dicho, difundido aquí las huestes zapateriles, la ONU nunca votó en contra de intervención en Irak. No la aprobó, pero no la votó. Después, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la profesora, de que los temas de desarrollo social, de bienestar, la ONU, aunque no llegue a las metas que se fija, debe seguir. ¿Qué importa si se ha fijado que 700 millones de personas del mundo salgan de la pobreza y solo se consiguen 148? Se ha conseguido lo importante. La ONU debe seguir haciendo eso. Y luego, por otra parte, en el tema de el no enfrentamiento de las grandes potencias durante la Guerra Fría, el tema principal no es que estaba la ONU para pararla y que se pusieran de acuerdo. El tema principal es que tenían la bomba nuclear los dos, Rusia y Estados Unidos. Entonces estaban tratando de evitar el MAD, de lo que llaman de mutual, no sé qué. La destrucción mutua asegurada. Es lo que estaba evitando. Las Naciones Unidas estaban tocando el violón. Incluso en el tema de los misiles, en la ONU tocó el violón porque se solucionó con contactos directos entre la familia Kennedy y los enviados de Khrushchev o el que sea. Y luego el desprestigio actual de Rusia y un desprestigio total del mundo occidental y odio de ciertos países como Ucrania y Polonia. Ahora, en el tercer mundo se ha desprestigiado Rusia con Ucrania. Así diría yo. Y termino porque no quiero acaparar. Álvaro, retomamos y luego ya David que retome la parte final de... Paulina que no nos ha dicho su opinión. Pero creo que querías hacerle también otra pregunta también a Paulina, ¿no? Me parece que estabas... No. O sea, a don Inocencio le iba a preguntar precisamente sobre el desprestigio de Rusia, que sí, que desde Occidente lo vemos de una forma, pero que en África a lo mejor no es tan... Claro. Y luego, yo porque además creo que va al hilo de lo que preguntaba David, es que a lo mejor, Paulina, y no sé si estás de acuerdo, la propia práctica diplomática internacional ha hecho que la función principal de las Naciones Unidas ya no sea el mantenimiento de la paz, sino sea todas esas otras cosas de agencias que son, digo la práctica, que hacen una labor pues eso, contra la lucha contra el hambre, infancia, etcétera, ¿no? Y que quizás sea esa la clave de la distorsión que se ha generado, sobre todo en Europa, por la guerra de Ucrania, porque ha desvelado que el objetivo principal para el que se crearon no se cumple y muchos han descubierto que ese era su objetivo principal. Es decir, muchos han descubierto en Europa que el objetivo principal de la ONU era el sostenimiento de la paz y no sacar a niños de la pobreza. Y han visto que no se cumple, ¿no? A ver, si uno mira la Carta de las Naciones Unidas, uno ve que la Carta tiene propósitos y principios. Y en los propósitos, de hecho, está mencionado como primer propósito la mantención de la paz y seguridad internacional. Pero no es el único propósito de la Carta de las Naciones Unidas. Después aparecen justamente el desarrollo, aparecen muchísimo. El desarrollo de los pueblos, la independencia, se habla de la protección de los derechos humanos, se habla del principio de no discriminación por raza, sexo. Todo eso estaba en el año 45. Y además se establece algo muy importante, y aquí esto yo se lo digo a los alumnos de Derecho Internacional, que muchas veces cuando uno pone un mantel blanco y una mancha roja,
¿hacia dónde se va la vista? A la mancha roja. Y no miramos el resto del mantel blanco. Resulta que uno de los propósitos de Naciones Unidas también es ser un foro donde se encuentran los estados para que aquellas controversias que pudieran tener las puedan resolver pacíficamente. Y el capítulo 6 de la Carta, donde hay distintos mecanismos de solución de controversias. Y muchos de esas controversias que pueden ser pequeñas en un inicio, pero que si no hubiera un lugar en los cuales encontrarse, por último, en los pasillos, como ocurre en cada conferencia de las Naciones Unidas, donde se hacen bilaterales, donde se ven muchos temas, a lo mejor se habían transformado en conflictos peores y a lo mejor terminado en guerra. Entonces, ¿cuántos de las controversias y conflictos sí en los pasillos de Naciones Unidas han logrado desactivarse y solamente estamos mirando la mancha roja? Y se nos olvida todo el resto del mantel blanco. Entonces, también a veces estamos siendo injustos cuando estamos calificando a las Naciones Unidas solamente porque cuando hay guerra. Y la guerra ha existido desde que existe el ser humano. Es una realidad. No hay norma jurídica, no hay institución que va a impedir que exista la guerra. Por eso que existe el derecho internacional humanitario. O sea, la guerra es tal la realidad de que las guerras existen que incluso en el derecho internacional la regula. Y es lo que se llama derecho internacional humanitario. Entonces, yo también me pongo en el lugar de saber cuánto se ha desactivado, cuánto justamente ha permitido ese diálogo y que no hayan más guerras de las que podrían haber tanto en América Latina, en África, en la propia Europa o en Asia. No solamente entre las grandes potencias. Entonces, a veces nuestra atención se va obviamente a los hechos como la guerra en Siria, que, dicho sea de paso, es Rusia quien impide que se haya intervenido, la guerra en Ucrania hoy día, la guerra de los Balcanes que ustedes tuvieron en la propia Europa. Bueno, ¿cuántas guerras hemos visto, pero cuántas no hemos visto? ¿Cuántos sí se han solucionado pacíficamente? Entonces, también hay que hacer ese ejercicio, porque es muy importante, porque la diplomacia funciona. Más y menos mal que funciona, y menos mal que no es noticia, porque justamente tiene que funcionar así. Entonces, yo también, a lo mejor en este espíritu, como dice don Inocencio, de tanta benevolencia y voluntarismo del derecho internacional, creo que además es parte del realismo internacional el ver también tener esa otra mirada y dimensión de lo que son las relaciones internacionales. Y el último punto sobre Rusia. Yo no estoy de acuerdo que las resoluciones del Consejo de la Asamblea General no tengan ningún impacto. ¿Y por qué lo digo? Porque aparte que Rusia fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos, que no participan en los Juegos Olímpicos, que no participan en los campeonatos de la FIFA, que los sacaron del Mundial, que los sacaron de las carreras de autos, que no puede jugar sus jugadores en el tenis, que no puede... Todo eso es opinión pública internacional. Y por otro lado, las sanciones que se le han impuesto a Rusia le están causando una pérdida de su Producto Interno Bruto del 6%. Y eso además está generando que al interior de Rusia, aquellos opositores a Putin, que siempre han estado callados porque Putin los aplasta, están también sacando la voz dentro de Rusia, muchos de ellos escapando ahora con el llamado movilización, pero muchos de ellos dando la pelea dentro de Rusia. O sea, ¿cuán debilitado en algún momento podrá estar Putin, incluso dentro de su propio núcleo, cuando se den cuenta que están muriendo más soldados rusos hoy día de lo que han muerto en otras guerras en la propia Rusia? O sea, el daño que se está causando, autoinfligiendo Rusia, eso también va a tener un costo. Y la opinión pública internacional se está manifestando incluso en resoluciones de la Asamblea General, como en el Comité Olímpico Internacional o en la FIFA. Putin está debilitado por las bajas en el terreno y, desde luego, en su opinión pública, levemente debilitado por algunos acontecimientos de los que está mencionado. Por ejemplo, que no vayan al Mundial de Qatar. Pero las resoluciones de Naciones Unidas que ha aprobado la Asamblea General en Rusia no han tenido el menor impacto. Yo estoy casado con una rusa. Yo he tenido
refugiado en mi casa en el pueblo a un matrimonio ucraniano. Las resoluciones, lo que ha podido tener un impacto es que Putin visiblemente fue excluido de la ceremonia del funeral de la reina de Inglaterra. Un leve impacto, que no pueden ir a jugar los futbolistas. Pero en eso no ha intervenido la ONU. La ONU no intervino para que no dejaran a Putin. Fue la corona británica que dijo, a este tío no lo invito al chino, pero a Rusia no lo invito. Y ha sido la FIFA. Las resoluciones de la Asamblea General tienen un impacto en la opinión pública rusa que es cercano al cero y en la mundial muy relativo, no nos engañemos. Bueno, creo que han quedado claras todas las posiciones y estamos abriendo un charco de dimensiones descomunales del que, bueno, ya llevamos haciendo varios programas relativos a esta cuestión también. Así que, si os parece, despedimos. Agradecer, por supuesto, la presencia y el conocimiento, ¿no? Las ideas que ha puesto sobre la mesa la profesora Paulina Astroza. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nos quedamos especialmente con esta metáfora tan gráfica, ¿no? de la mancha en el mantel. También muchas gracias a don Inocencio Arias por acompañarnos, ha sido un honor. Muchas gracias por estar aquí. David, Álvaro, hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Os recordamos que podéis suscribiros a Culturas Políticas en las principales plataformas de podcast y también en YouTube, y podéis contactar con nosotros en la cuenta de Twitter @culturpol y en el correo info@culturaspoliticas.es. Hasta el próximo programa.